Entonces, bienvenido, hermano. Bendiciones. Es un gran placer estar con todos ustedes. Y entonces, déjenme empezar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí han sido tentados una vez? Oh, sí, ¿verdad? Para los que no levantaron la mano, tenemos sermones para las mentiras. Era porque aquí todos nosotros hemos sido tentados. Desafortunadamente, las tentaciones están ahí en el mundo. Y duele, sobre todo cuando uno quiere glorificar a Cristo. Y a veces vienen disfrazadas de deseos, a veces de emociones, o a veces de buenas intenciones. Y les digo, yo personalmente también recientemente pasé por unas tentaciones y después de eso le dije a mi esposa, y mi amada esposa oró conmigo y me recordó de la palabra del Señor, de que si la mano derecha te hace pecar, córtatela. Y no se asusten, no me creció de nuevo la mano derecha, una metáfora. Y gloria a Dios, eso tuvo que pasar. Entonces, en Santiago 1, 13 a 14 dice que cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por su propio malos deseos. Y esto nos muestra que cuando yo leí eso, me mostró que hay dos voces diferentes. La voz del enemigo, que desea que nosotros caigamos, y la voz de Dios, que nos guía a nosotros al vencer. Y eso nos lleva al título de hoy: la tentación y la voz de Dios. Hay dos cosas diferentes. Y aquí yo, durante mi tentación, igual como mucha gente lo tenemos que hacerlo, tuve que cortar el guía de esa tentación para que no estuviera ahí nada más. Pero hay alguien en la Biblia que venció la tentación de una manera mucho más poderosa que nosotros. Y ahí vamos a ver la historia de la mejor victoria sobre la tentación, la de Jesús en el desierto, que está en Mateos 4, de 1 a 11. Entonces, si quieren seguir, ahí vamos a estar hablando. Mateo 4, versículo 1 a 11. Entonces, este versículo, este pasaje empieza con este versículo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, este pasaje está ocurriendo justo después que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Después de ser bautizado, Él recibió el Espíritu Santo sobre Él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para que Él fuera tentado. Entonces, aquí es importante notar que es el Espíritu Santo que lleva a Jesús, no el diablo. Fue el Espíritu Santo que lo llevó allá a ser tentado. Y Dios permite que este momento pase para mostrar la fidelidad de su Hijo.
Jesús es Dios, y como vimos en ese otro verso, la tentación no viene de Dios. Entonces tuvieron que ocupar al diablo para que lo tentara a él. Y Jesús aquí, se prepara 40 días ayunando. Ayunar, ¿qué significa? Significa no comer. Entonces, él no estuvo comiendo por 40 días en el desierto. Así que el ayuno no es un castigo, es dejar algo básico como la comida para escuchar mejor a Dios. Y aquí no sé cuántos de ustedes aquí han ayunado, pero con mi esposa recientemente ayunamos, y después de un tiempo nos vimos que muchas cosas involucran comida. Entonces, cuando nosotros no comimos, nosotros tuvimos que ver, ok, tenemos este tiempo para hacer algo. Oremos, leamos la Biblia, pidamos, escuchemos la voz de Dios. Entonces, eso fue justamente lo que estuvo haciendo Cristo por 40 días, buscando o escuchando la voz de Dios, dejando de ir algo que nuestro cuerpo necesita, que es la comida. Pero cuando tú dejas ir una necesidad, viene otra. Tú te recuerdas de la necesidad más completa, que es la voz de Dios. Entonces, aquí Jesús nos enseña algo poderoso, que escuchar la voz de Dios es la mejor preparación contra la tentación. Así que por eso Él estuvo durando estos 40 días. Cuando dejamos algo que deseamos, Dios nos muestra lo que realmente necesitamos, que es su voz. Y eso nos guía al próximo verso. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí esto es espectacular, porque ¿cuántos de aquí, cuando estamos en un problema, nos recordamos del libro de Deuteronomio? Bueno, aquí Jesús se recordó durante el tiempo de tentación del libro de Deuteronomio. Pero retrosamos un poquito esto. Satanás sabía perfectamente quién era Jesús. Él empieza diciendo: si eres hijo de Dios. Y él trata de hacerle dudar o usar su poder para beneficio propio. Satanás conoce quiénes somos nosotros. Él conocía quién era Jesús ahí. Así que si ellos conocen quiénes somos nosotros, él puede tratar de usar lo que somos nosotros en contra de nosotros. Eso mismo fue lo que estaba haciendo con Jesús. Él sabía que Jesús perfectamente iba ahí, y después la roca se convierte en pan fácilmente, hace que aparezca comida. Pero si se recuerdan, Jesús tenía otra cosa en mente. Y
Y es divertido que él usó Deuteronomio 8, porque en Deuteronomio 8 estaba hablando de que Dios a veces hizo que la gente pasara de hambre para que se recordaran a quien ellos verdaderamente necesitaban, que era Él. Y ahí mismo en Deuteronomio 8 decía eso, que no solamente de pan se sacia el hombre, sino de la voz de nuestro Dios. Y si Jesús hubiera hecho pan, habría cedido a usar su poder fuera del plan de Dios, como vemos aquí. Pero eligió depender de lo que su padre decía, no de lo que su estómago pedía. Así que esto nos lleva a la próxima tentación. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. Esta vez Satanás está usando la Biblia. Él conoce la Biblia, mucho de ella, pero aquí está tratando de torcer la voz de Dios y está tratando de manipular a Dios. Y él cita el Salmo 91 diciendo que tírate, que los ángeles te van a cuidar, Dios te va a cuidar. Y el enemigo conoce la Biblia, entonces nos toca preguntar: ¿cuánto la conocemos nosotros? En el Salmo 91 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa eso? Que para que todo esto pase, tenemos que habitar en el abrigo del Altísimo. Pero Satanás no mencionó esa parte. Él solamente trató de usar una partecita de ahí. Y si Jesús se lanzaba, estaría ahí manipulando a Dios. Así que responde otra vez usando Deuteronomio 6: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no solo conocía la voz de Dios, sino que sabía cuando alguien le estaba torciendo. Ayer con mi esposa estuvimos viendo a alguien que nosotros vemos de vez en cuando, se llama Jordan Peterson. A él le fascina discutir con medio mundo. Y él se conoce mucho acerca de la Biblia y eso. Y lo pusieron al medio de 25 ateos. Y él se puso ahí por no sé, como una hora combatiendo con todos estos 25 ateos. Y a mí me hizo pensar: wow, cuánto yo conozco la Biblia que podría hacer lo mismo que está haciendo este hombre. Entonces el enemigo conoce la Biblia. La clave es que nosotros la tenemos que conocerla tanto como ellos, sino más que ellos, para poder usar la voz del Señor de la forma correcta. Si se están fijando lo que está pasando en este pasaje, es que Jesús está venciendo la tentación con la palabra del Señor. Está usando la voz de Dios.
La voz de Dios es suficiente para vencer al enemigo. Y aquí muchas veces nosotros no podemos ir a ese extremo, tenemos que estar cortando las cosas, que la palabra también dice eso, que si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Pero aquí Cristo sabía dentro de su corazón, la palabra de Dios es suficiente. Y aquí podemos ver cómo hace esta hermosura de poder usar la palabra de Dios para frenar al enemigo. De ahí nosotros vamos a la tercera tentación, que dice: de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y aquí, si ven, el Satanás va directo al grano. Buscar gloria sin obedecer la voz. Él dice: adórame a mí y te doy todos los reinos del mundo. Si ustedes saben, Cristo es el Rey de todo, porque Él murió en la cruz y resucitó. Aquí Satanás le estaba ofreciendo poder, fama y gloria sin cruz, sin dolor, sin obediencia. Pero Jesús sabía que la gloria sin obediencia no es verdadera gloria. Y cita otra vez Deuteronomios: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Este pasaje fue escrito cuando Moisés advertía que Dios es celoso y que su pueblo no debía seguir otros dioses. Nosotros tenemos un Dios celoso y Él no quiere que nosotros adoremos ninguna otra cosa, sobre todo el diablo. Y Jesús elige obedecer, incluso si eso significa sufrimiento. Prefiere la voz del Padre que la oferta del enemigo. Y aquí esto es una tentación bien grande, la tentación de poder recibir algo sin tener que ir por sufrimiento. Esa era la elección que le estaba dándole. Tú no tienes que sufrir, solamente ponte tu rodilla y todo esto es tuyo, sin tener que ir a la cruz, sin todo. Pero Jesús conocía la voz de su Padre. Él conocía la voz de Dios. Él era Dios. Él sabía que el plan de Dios sobrepasa cualquier otra cosa. Esto es asombroso, porque en cada una de estas partes Él usó la voz de Dios y la tentación se fue solamente usando la voz de Dios. ¿Cuánto nosotros confiamos en la voz de nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que solamente usando la palabra de Dios y todo se va? ¿Y qué es lo que pasa al final? Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. En cada tentación Jesús vence con la palabra de Dios. La voz triunfa y los cielos responden. Y
no discutió, no se defendió con lógica humana, simplemente venció con la voz de su Padre. Y al final el enemigo se va y vienen los ángeles a servirle. Y ahí al final hubo una victoria completa. Eso nos recuerda que cuando nosotros estamos enfrentando pruebas, va a haber una victoria al final. Uno en el momento, uno cuando está pasando por estas tentaciones, a veces se siente como si alguien se estuviera muriendo, porque él está yendo a alguna debilidad nuestra. Pero la Biblia dice que Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. Así que usemos la voz de Dios. Sigámoslo a Él. Estas tentaciones no tienen que ser el fin, pero el comienzo de algo grandioso que viene al final. Si están viendo que hay algunas tentaciones, usen la palabra del Señor, ayunen hasta que pare toda la tentación. Si no tengan miedo de parar de comer. Acuérdense en Deuteronomio 8 que la necesidad de nuestro Señor es más fuerte que la necesidad de la comida. Y el Señor sabe de nosotros. Él nos va a cuidarnos. Él sabe si nosotros estamos haciendo algo por Él. Él nos va a estar cuidándonos nosotros. Y cuando te enfrentas a tentaciones, recuerda que la tentación es parte de la vida. La voz de Dios es tu mejor defensa. Y la victoria no viene por tu fuerza, sino por tu dependencia en la palabra de Dios. ¿Estás alimentando tu espíritu con la voz de Dios? ¿Cuántas veces a la semana han leído su Biblia? Y si la han leído, ¿cuántos de ustedes realmente han absorbido toda la ricura que tiene esa palabra? Confieso que paré de leer la Biblia un poco por un ratito, y después yo me puse a leer la Biblia y me dio una felicidad tan grande. Fue un sentimiento asombroso. Me gocé tanto. A veces no se trata solamente de leer un libro, se trata de alimentarse con lo que verdaderamente es importante. ¿Estás alimentando tu espíritu con la voz de Dios? Y esta otra pregunta: ¿tienes escritura en tu corazón para cuando venga la tentación? Si no están siendo tentados ahora, van a haber tentaciones en el futuro. Esténse preparando para lo que viene. Nosotros tenemos que tener el escudo de nuestro Señor. Y como han visto en este pasaje, su voz es suficiente. Y ¿estás escuchando al Espíritu o a tus deseos? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Y aquí mismo vimos como Jesús, después de ser bautizado, al tiro el Espíritu Santo lo guió a una tentación. A donde el Espíritu Santo nos guía,
No siempre va a ser fácil, muchas veces va a ser difícil, pero a donde Él nos guíe, con la voz de Dios podemos vencerlo todo. Así que recuerden, hermano, esto. Alimenten su espíritu con la voz de Dios. Tengan escritura en su corazón y escuchen al Espíritu, no a sus deseos.